¿Alguna vez has sentido que algo en una persona no encaja, que hay algo detrás de sus ojos que no es del todo humano? Esa pregunta no es una pregunta de terror ni de ciencia ficción. Es una pregunta que la Biblia responde con una claridad que estremece el alma. Y hoy, en este estudio, vamos a abrir juntos esas páginas sagradas para descubrir algo que muy pocos creyentes se atreven a examinar de frente. Algo que muchos sienten pero no saben nombrar. Hoy vamos a hablar de las señales que puedes reconocer en alguien que tiene un demonio dentro. Sé que al escuchar eso, algo dentro de ti reacciona. Quizás es temor, quizás es curiosidad, quizás es el recuerdo de alguien que conoces, alguien cuya conducta nunca entendiste del todo, alguien que te generó una inquietud profunda e inexplicable. No desestimes esa sensación, porque en muchas ocasiones lo que el Espíritu Santo despierta en nosotros no es paranoia, sino discernimiento. Ese don que Dios deposita en los que le buscan con sinceridad, esa capacidad de ver más allá de la superficie, es el mismo don que hoy el Señor quiere activar en tu vida a través de este estudio. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. El apóstol Pablo lo declaró con una fuerza que debería sacudirnos cada vez que lo leemos. Nuestra batalla es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Eso significa que existe un mundo invisible que opera alrededor de nosotros, que influye en personas que conocemos, en situaciones que vivimos, en ambientes que frecuentamos. Y el creyente que ignora esto camina en tinieblas, aunque piense que camina en la luz. La ignorancia espiritual no es humildad, es peligro. Hoy el Espíritu Santo nos ha convocado en este espacio para revelar algo poderoso. Existe un conocimiento espiritual que pocos creyentes poseen, una capacidad para reconocer la presencia de lo demoníaco, no con ojos de curiosidad morbosa, sino con ojos de discernimiento espiritual, de sabiduría pastoral y de amor genuino por las almas. Ese conocimiento puede protegerte, puede liberar a alguien que amas, puede cambiar el rumbo de una vida atrapada en oscuridad sin saberlo, puede darte las herramientas espirituales que necesitas para interceder con autoridad por las personas que el Señor ha puesto en tu corazón. A lo largo de los próximos minutos vamos a explorar 8 áreas distintas que las Escrituras, el testimonio de la Iglesia y hasta la neurociencia moderna iluminan para nosotros. Cada enseñanza se conectará con la siguiente, llevándote paso a paso hacia una comprensión más profunda de este misterio que Jesús mismo enfrentó cara a cara durante su ministerio en la tierra. No vas a salir de aquí con miedo, vas a salir de aquí con autoridad, con discernimiento, con amor armado de sabiduría. Pero antes de comenzar, necesito pedirte algo. Muchos de los que nos ven aquí no tienen una iglesia cercana, un pastor al que acudir, una comunidad física que los sostenga en sus momentos difíciles. Este canal es, para muchos, el único espacio donde encuentran la palabra de Dios dicha con amor y sin condena. Por eso este estudio no es solo contenido, es un altar virtual donde nos reunimos en el nombre del Señor. Dios es el mismo en cada pantalla, en cada ciudad, en cada rincón del mundo donde un alma hambrienta se detiene a escuchar su voz. Si estás entre esas personas, si este canal es tu refugio espiritual, quiero que escribas ahora mismo en los comentarios, paz del Señor. Esas 3 palabras son tu declaración de que estás aquí, de que buscas a Dios, de que tu corazón está abierto. Y si el estudio te bendice, regálame un me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Cada suscripción es como decirle a Dios, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo, quiero que esta llama no se apague.
Es tu manera de decir que la palabra de Dios importa en tu vida. Muchas personas utilizan este contenido como su principal apoyo espiritual de la semana, porque no tienen una congregación cerca o porque sus circunstancias no les permiten asistir. Para ellas y para ti, este canal existe. Por eso necesito que participen desde el inicio. Escribe Paz del Señor antes de cada estudio y juntos construimos una comunidad de fe real, aunque sea a través de una pantalla. El estudio comienza ahora. El endemoniado de Gadara. Cuando lees Marcos capítulo 5, hay un detalle que suele pasar desapercibido entre la grandiosidad del milagro. Antes de que Jesús dijera una sola palabra de liberación, el texto dice algo escalofriante y hermoso al mismo tiempo. El hombre vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él. No fue el hombre quien corrió, fue el espíritu inmundo dentro de él el que reconoció al Hijo de Dios y reaccionó con terror mezclado con una reverencia forzada. La criatura de las tinieblas que habitaba ese cuerpo destruido reconoció instantáneamente a su enemigo eterno y tuvo que doblar la rodilla. ¿Por qué es esto importante para nosotros hoy? Porque una de las primeras señales que puedes reconocer en alguien que tiene una presencia demoníaca es precisamente eso: una reacción desproporcionada, extraña o violenta ante lo sagrado. No hablo de alguien que siente culpa ante la palabra de Dios. Eso es convicción del Espíritu Santo, algo completamente diferente. Hablo de una reacción que va más allá de lo racional. Incomodidad física intensa cuando se menciona el nombre de Jesús. Una agitación inexplicable cuando alguien ora en voz alta. Una expresión en el rostro que cambia de manera perturbadora cuando se canta un himno de adoración. Esa persona no elige esa reacción, no la controla. Viene de algo que la habita. Los ojos son el primer espejo del alma y también pueden ser la ventana por la que se asoman las tinieblas. Hay personas que quienes trabajan en el Ministerio de Liberación han descrito una experiencia particular. Al mirar directamente a los ojos de alguien bajo influencia demoníaca, sienten que no hay nadie detrás de esa mirada, o que hay alguien diferente, ajeno, frío, calculador. Como si la persona que conocen se hubiera retirado y algo más ocupara ese espacio, observándote desde adentro con una inteligencia que no pertenece a esa persona. Es una sensación que no se olvida y tampoco se confunde. La ciencia del comportamiento no lo llama posesión demoníaca, pero sí ha documentado algo que llaman disociación profunda. Un estado donde la persona parece estar ausente de sí misma, donde la mirada se desconecta de la presencia. Los neurocientíficos han encontrado que en estados de disociación severa, el lóbulo prefrontal, responsable de la conciencia social y la empatía, muestra una actividad significativamente reducida, casi como si alguien hubiera apagado la luz de adentro. La persona está físicamente presente, pero algo esencial en ella está ausente. Y en ese vacío, algo más puede operar. La palabra de Dios no necesita validación científica, pero cuando la ciencia confirma lo que la Escritura ya describió hace 2000 años, debemos tomar nota. El texto bíblico nos dice que el hombre de Gadara tenía espíritu inmundo y que ese espíritu hablaba, razonaba, negociaba. Tenía voluntad propia. Era una entidad consciente que habitaba dentro de un cuerpo humano y que usaba ese cuerpo, incluyendo su mirada y su voz, para expresarse. El hombre estaba ahí, en algún lugar, prisionero dentro de sí mismo, mientras la entidad lo usaba como instrumento. Ahora bien, no te estoy diciendo que mires a todos con sospecha, ni que interpretes cualquier expresión extraña como señal de posesión. El discernimiento espiritual no es paranoia. El discernimiento espiritual es una gracia que Dios da a quienes lo piden,
una capacidad para leer lo que está debajo de la superficie sin precipitarse, sin acusar, sin juzgar por las apariencias externas. El amor es siempre el marco dentro del cual opera el verdadero discernimiento cristiano. Lo que sí te digo es esto: si en tu vida hay alguien cuya mirada te ha generado una inquietud que no puedes explicar con lógica, si hay algo en sus ojos que te hace sentir que no estás mirando solo a una persona, sino a algo más, no lo desestimes. Lleva esa sensación a la oración. Pídele al Espíritu Santo que te muestre lo que está viendo, porque Él ve lo que tus ojos no pueden alcanzar. Y muchas veces esa primera señal, esa incomodidad profunda frente a lo sagrado y esa mirada que no pertenece a este mundo, es la primera alerta que Dios usa para revelar que una persona necesita liberación, no condena, sino el poder del nombre de Jesús sobre su vida. Porque donde el nombre de Jesús llega, las tinieblas no pueden quedarse. Cuando María Magdalena fue liberada de 7 demonios. El Evangelio de Lucas nos presenta a María Magdalena de una manera que muchos pasan por alto. No se detiene en los detalles del proceso de liberación, pero sí nos dice que de ella salieron 7 demonios. 7. Un número que en el lenguaje bíblico no es casual, sino que habla de plenitud, de una ocupación que era completa, profunda, arraigada en múltiples dimensiones de su ser. 7 entidades distintas, 7 voces, 7 voluntades, 7 presencias operando a través de un solo cuerpo humano. Y después de esa liberación, María nunca más fue la misma. Se convirtió en una de las seguidoras más cercanas de Jesús, en la primera testigo de la resurrección, en la primera evangelista de la historia. El contraste es luminoso y poderoso. Ahora piensa por un momento en esto. Si 7 entidades espirituales habitaban dentro de ella antes de la liberación, ¿cómo era su voz? ¿Cómo era su manera de hablar? Porque una de las señales más documentadas, tanto en los evangelios como en el ministerio de liberación a lo largo de la historia de la Iglesia, es el cambio en la voz cuando una entidad demoníaca se manifiesta. No es un cambio de tono emocional como cuando alguien está enojado o triste. Es algo cualitativamente diferente, algo que quienes lo han escuchado describen como una voz que no puede salir de ese cuerpo por medios naturales. El texto bíblico nos da ejemplos concretos. En el hombre de Gadara habló una legión. Una legión romana constaba de aproximadamente 6.000 soldados. El texto no nos dice que era una legión de voces, pero el nombre implica multiplicidad, y quienes han presenciado manifestaciones demoníacas en contextos de liberación han reportado que la voz de la persona cambia de maneras que desafían la anatomía humana. Tonos que no corresponden a las cuerdas vocales del individuo, idiomas que la persona nunca aprendió, capacidades sonoras que van más allá de lo físicamente posible. La ciencia de la acústica vocal nos dice con claridad que el rango de una voz humana está delimitado por la anatomía de la laringe y las cavidades de resonancia. Lo que se escucha en ciertos momentos de manifestación va más allá de esos límites. Ahora bien, antes de que pienses que esto es algo de películas de terror, necesito que lo lleves al terreno de lo cotidiano. Porque la mayoría de las veces, las señales no son tan dramáticas. En el día a día, una señal más sutil, pero igualmente significativa, es el cambio repentino en el tono y el contenido de lo que una persona dice. Alguien que estaba hablando con normalidad, de repente adopta un tono completamente diferente, más frío, más amenazante, más oscuro, como si otra voz estuviera hablando a través de ella. O alguien que en medio de una conversación dice cosas blasfemas, hirientes, destructivas, con una precisión quirúrgica para herir, que parece ir más allá de su propia inteligencia o conocimiento de la otra persona.
El daño que hacen esas palabras es demasiado preciso para ser accidental. La psicología llama a algunos de estos fenómenos estados alterados de la personalidad y los estudia dentro del marco de los trastornos disociativos. Pero hay algo que la psicología no puede explicar completamente. Cómo una persona sin ningún conocimiento de idiomas extranjeros puede articular palabras en esos idiomas durante un estado de manifestación, o cómo alguien físicamente débil puede mostrar una fuerza sobrehumana en esos momentos. El texto de Marcos, capítulo 5, lo describe sin rodeos. Nadie podía atar al endemoniado de Gadara, ni siquiera con cadenas. ¿Qué debes hacer si reconoces estas señales en alguien? Lo primero, y más importante, es no entrar en pánico. El pánico le da ventaja a las tinieblas. Lo segundo es no enfrentarte solo a esta situación, especialmente si no tienes formación en el ministerio de liberación. El apóstol Pablo nos enseña que en el cuerpo de Cristo hay diferentes dones, y el don del discernimiento de espíritus y el ministerio de liberación son dones específicos que deben ser ejercidos con madurez espiritual, con respaldo comunitario y con cobertura pastoral. Lo tercero, y siempre lo más poderoso, es la oración. Una oración genuina, llena del Espíritu Santo, puede comenzar a mover montañas que ninguna técnica humana puede desplazar. Porque el nombre de Jesús no ha perdido su autoridad, nunca la perderá. Y la voz de Dios siempre tiene más poder que cualquier voz que hable desde las tinieblas. La mujer encorvada durante 18 años. Lucas, capítulo 13. Nos presenta una historia que debería hacer temblar todo nuestro sistema de creencias sobre la enfermedad, el sufrimiento y la acción espiritual en el mundo físico. Una mujer que durante 18 años estuvo doblada, incapaz de erguirse completamente, que no podía levantar la cabeza para ver el cielo. 18 años mirando hacia el suelo. 18 años sin poder contemplar las estrellas, sin poder mirar de frente a quienes la amaban, sin poder elevar su rostro en adoración. Y cuando Jesús la vio, no le dijo, toma tus medicinas, ni siquiera le preguntó qué tenía. Le dijo directamente, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y luego impuso las manos sobre ella, y al instante se enderezó. Pero lo que hace esta historia diferente a cualquier otro milagro de sanidad es lo que Jesús dijo a continuación cuando los líderes religiosos le cuestionaron por sanar en sábado. Jesús dijo algo que debería resonar en cada rincón de nuestra fe. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de sábado. 18 años de enfermedad física, causada por una atadura de Satanás. Eso lo dijo Jesús. No un predicador carismático moderno, no un exorcista de película, el mismo Hijo de Dios, la palabra hecha carne, la verdad encarnada. Esto nos lleva a una de las señales más difíciles de reconocer porque se camufla en lo que llamamos problemas de salud, el dominio demoníaco sobre el cuerpo. No toda enfermedad tiene origen demoníaco. Necesito decirlo con claridad para que no caigamos en extremos peligrosos. La medicina es una gracia de Dios y los médicos son instrumentos de su misericordia. Pero hay condiciones físicas que persisten sin causa médica identificable, que resisten todo tratamiento, que están acompañadas de otros síntomas espirituales y conductuales que señalan hacia una raíz diferente. Cuando la medicina levanta las manos y dice, no sabemos qué lo causa, el creyente discernido no se rinde, porque sabe que hay un médico que va más profundo que cualquier bisturí. La neurología moderna ha documentado casos de condiciones físicas ligadas al trauma psicológico y emocional, parálisis funcional, dolor crónico sin lesión identificable, espasmos y convulsiones sin causa neurológica.
La medicina llama a algunos de estos casos somatizaciones y los trata con herramientas psicológicas, pero hay una categoría que excede incluso esa explicación. Casos donde la condición física responde instantáneamente a la oración, pero no a ninguna otra intervención. Eso no es psicología, es el poder de Dios irrumpiendo en la materia. El cuerpo humano es, según la Biblia, templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Si el Espíritu de Dios puede habitar en un cuerpo humano y transformarlo desde adentro, la lógica espiritual también admite que una entidad de oscuridad puede intentar ocupar ese mismo espacio cuando las puertas de acceso han sido abiertas a través del pecado, el trauma, los pactos espirituales o la rendición voluntaria o involuntaria a poderes oscuros. El cuerpo es el templo, y los templos pueden ser profanados cuando las puertas se dejan abiertas. Las señales físicas que pueden indicar una atadura demoníaca sobre el cuerpo incluyen movimientos involuntarios que la persona no puede controlar, especialmente durante momentos de oración o adoración, sensaciones físicas de peso, presión o dolor que aparecen y desaparecen sin causa identificable, convulsiones o estados similares que no responden a diagnóstico neurológico, alteraciones físicas extremas que ocurren en contextos específicamente espirituales, como cuando se menciona el nombre de Jesús o cuando alguien intenta orar por la persona. El cuerpo reacciona porque algo dentro de él reacciona. El amor de Dios por esta mujer encorvada fue más poderoso que 18 años de atadura. Un solo encuentro con Jesús deshizo lo que el enemigo había construido durante casi 2 décadas. Y el amor de Jesús sigue siendo hoy exactamente el mismo. No ha disminuido, no se ha desgastado, no tiene fecha de vencimiento. Si conoces a alguien cuyo cuerpo ha estado cautivo de maneras que la medicina no explica, ora por esa persona. Intercede, no la juzgues, porque quizás, como aquella hija de Abraham, lo que necesita no es otro médico, sino un encuentro con el Hijo de Dios que rompe toda cadena y libera a los cautivos. Y ese encuentro puede comenzar hoy. El joven lunático que los discípulos no pudieron liberar. Mateo capítulo 17 nos presenta una escena que debería sacudir la comodidad de todo creyente que piensa que la fe espiritual es solo una cuestión de conocimiento intelectual o de repetición de fórmulas religiosas. Un padre trae a su hijo ante los discípulos de Jesús, desesperado, con el corazón roto. El muchacho sufría, caía al fuego, caía al agua, era un peligro para sí mismo. Y los discípulos, aquellos mismos hombres que habían visto a Jesús hacer milagros, que habían sido enviados en misión y habían regresado con testimonios de liberación, no pudieron hacer nada, nada. El silencio de ese fracaso debe haber pesado como piedras en sus corazones. Cuando Jesús llegó y la gente le explicó lo que ocurría, él no dudó. Reprendió al demonio y éste salió de inmediato. Y entonces, en privado, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les respondió algo que contiene una de las verdades más profundas sobre el ministerio espiritual. Por vuestra poca fe, no por falta de técnica, no por falta de método, sino por la calidad de su conexión con Dios. La autoridad espiritual no se obtiene estudiando manuales de liberación, se cultiva en la intimidad con el Padre. Pero hay algo más en este texto que normalmente no se examina con suficiente profundidad. Antes de la liberación, el Padre describe los síntomas de su Hijo, y entre ellos está algo que los estudiosos del texto griego original han señalado como particularmente revelador. El muchacho era seleniasomenos, un término que literalmente describe a alguien cuya condición variaba con los ciclos de la luna, algo que los médicos de la época llamaban locura lunar.
La ciencia moderna reconoce que algunas condiciones mentales y neurológicas tienen variaciones cíclicas documentadas. Pero el texto bíblico va más allá de la descripción sintomática y lo conecta directamente con la acción de un espíritu inmundo. El mismo síntoma, dos diagnósticos radicalmente diferentes. ¿Cuál es la señal que nos revela esto para nuestro contexto de hoy? Es el patrón cíclico en la conducta de la persona. Cuando alguien que conoces muestra comportamientos perturbadores que no siguen una lógica emocional comprensible, que aparecen y desaparecen sin razón aparente, que empeoran en ciertos contextos o épocas del año y que van acompañados de otras señales espirituales, eso puede ser una indicación de una influencia demoníaca que opera en ciclos, que intenta pasar desapercibida, normalizándose dentro del comportamiento general de la persona. Como el ladrón que aprende las rutinas de la casa antes de entrar, hay otro elemento crucial en esta historia: la palabra del Padre que clama: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Esa oración imperfecta, llena de duda, llena de dolor, fue suficiente para que Jesús actuara. El Señor no le exigió fe perfecta. No le dijo: cuando tengas más certeza, vuelves. Le respondió en medio de su crisis, en medio de su duda mezclada con esperanza. Y eso, amado oyente, es también para ti. Si hoy estás intercediendo por alguien que parece estar bajo una influencia oscura y tu fe no es perfecta, si hay dudas mezcladas con tu oración, no te detengas. El padre de este muchacho gritó: creo, pero ayuda mi incredulidad. Y Jesús actuó. Esa es la oración más honesta que puedes hacer, y Dios la honra. La palabra tiene poder para revelar lo que está escondido. Cuando oras sobre una persona bajo atadura demoníaca, hay reacciones que se manifiestan porque la presencia del Espíritu Santo que llevas contigo en esa oración perturba lo que está habitando en esa persona. No te asustes, mantente firme y recuerda siempre que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Cada palabra de fe pronunciada en el nombre de Jesús es como luz encendida en una habitación oscura. Y la oscuridad no tiene otra opción que retroceder. Saúl, el rey que abrió la puerta. Primera de Samuel capítulo 16 nos narra un momento que marca un antes y un después en la vida del primer rey de Israel. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y la Escritura dice con una claridad que no deja margen de interpretación: un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Ahora bien, eso genera preguntas teológicas profundas que los eruditos han debatido durante siglos. ¿Cómo puede Dios permitir esto? Sin entrar en ese debate, lo que sí es indiscutible es esto: Saúl abrió las puertas. La desobediencia, el orgullo, la consulta a la adivina de Endor, el alejamiento progresivo de Dios, todo eso fue construyendo un camino que eventualmente lo llevó a un estado de tormento espiritual del que nunca se recuperó. Cada puerta que Saúl abrió fue una invitación que el enemigo aceptó. Y las señales en Saúl son algunas de las más claras y aplicables a la vida moderna que encontramos en todo el Antiguo Testamento. Primero, el aislamiento progresivo. Saúl comenzó a alejarse de sus consejeros, de su familia, de los profetas que antes lo guiaban. Los que tienen influencia demoníaca en su vida tienden a construir muros alrededor de sí mismos, a cortar vínculos con personas de fe, a rodearse únicamente de voces que refuerzan su oscuridad en lugar de confrontarla. La neurociencia llama a esto sesgo de confirmación extremo. Pero en el reino espiritual es algo más. Es una estrategia del enemigo para aislar a su presa y hacerla vulnerable, para eliminar todo canal de gracia que Dios pueda usar para alcanzarla. Segundo, los episodios de violencia irracional. Saúl arrojó su lanza a David no una, sino dos veces.
No había una razón lógica que lo justificara. David era su músico, su siervo fiel, alguien que lo amaba genuinamente y que incluso cuando tuvo la oportunidad de matarle, eligió la misericordia. Pero en el corazón de Saúl habitaba algo que convertía la bendición en amenaza y el amor en blanco de persecución. Las personas bajo influencia demoníaca a menudo exhiben arrebatos de violencia que no corresponden con la situación que los provoca. Reacciones desproporcionadas, destructivas, que a veces se dirigen contra las personas que más las aman y que más bien les han hecho. Y ahí llegamos a la tercera señal, la autodestrucción. Saúl terminó sus días consultando a una médium en la oscuridad de la noche, disfrazado en desesperación total, habiendo quemado todos sus puentes con Dios, con su familia y con sus consejeros. Y al final del relato, cayó sobre su propia espada. La autodestrucción es una de las marcas más inequívocas de la influencia oscura en una vida. No siempre es física, a veces es relacional. La persona destruye una relación tras otra sin poder explicar por qué. A veces es económica. Arruina todo lo que construye tan pronto como comienza a tener éxito. A veces es espiritual, rechaza toda ayuda genuina de Dios y se hunde más en la oscuridad justo cuando la luz estaba más cerca. Si conoces a alguien así, alguien que parece ser su peor enemigo, que destruye lo que ama, que huye de la luz aunque dice buscarla, no lo abandones. No lo juzgues desde la distancia segura de tu comprensión. La intercesión por esa persona puede ser la diferencia entre la destrucción final y el encuentro con la gracia redentora de Dios. Porque incluso en el caso de Saúl, Dios no dejó de enviar a David con su arpa. El sonido de la adoración calmaba el tormento de Saúl temporalmente. Eso nos dice algo hermoso y profundo. La adoración genuina tiene poder para crear un ambiente donde las tinieblas no pueden sostenerse fácilmente. Si no puedes hablar de Jesús a esa persona todavía, adora cerca de ella. Permite que la presencia de Dios en tu vida irradie hacia la oscuridad de la de ella. Sé tú el David que lleva el arpa cuando el rey no puede encontrar paz. La esclava adivina de Filipos. Hechos capítulo 16 nos presenta a una joven que tiene algo que la hace valiosa para sus amos. Un espíritu de adivinación. Literalmente en el griego original, espíritu de Python, una referencia al gran serpiente de la mitología griega que se decía habitaba el oráculo de Delfos y que era fuente de toda adivinación. Esta muchacha seguía a Pablo y a Silas durante días gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación». Y lo que ella decía era verdad, absolutamente verdad, verificable, correcta en cada detalle. Pero Pablo se entristeció en su espíritu y reprendió al espíritu en el nombre de Jesucristo, y éste salió de inmediato. ¿Por qué Pablo reprendió un espíritu que estaba diciendo la verdad? Porque la verdad dicha por las tinieblas para sus propios propósitos sigue siendo obra de las tinieblas. El enemigo sabe que la mentira directa a veces no funciona con los creyentes, así que usa algo más sofisticado. La verdad mezclada con sus propios motivos. Y sus motivos nunca son tu bien. Nunca son tu liberación, son tu dependencia, tu confusión, tu apertura gradual hacia lo que viene de él. Una verdad usada como anzuelo es todavía un anzuelo. Esta es una de las señales más sutiles y engañosas de la influencia demoníaca, el conocimiento sobrenatural que no viene de Dios. Una persona que revela cosas que no podría saber por medios naturales, que predice el futuro con una precisión inquietante, que lee a las personas de maneras que desafían toda explicación lógica, pero cuya fuente no es el Espíritu Santo, sino un espíritu familiar o de adivinación. Esta persona puede tener muy buen corazón, puede no saber lo que la habita,
puede creer sinceramente que tiene un don especial que le fue dado para ayudar a otros. El engaño más efectivo siempre convence primero a la persona engañada. La distinción es crucial y requiere discernimiento. El don de profecía y el don de palabra de ciencia son dones del Espíritu Santo que edifican, consuelan y exhortan, que señalan siempre hacia Jesús. Pero la adivinación, aunque produzca resultados similares en apariencia, tiene una fuente diferente y un propósito diferente: el control, la dependencia, el engaño. La persona que opera con espíritu de adivinación generalmente te hace sentir dependiente de ella, no libre. Te dice lo que quieres escuchar para ganarse tu confianza, o te dice cosas perturbadoras para generarte miedo y hacerse necesaria. El Espíritu Santo, en cambio, siempre señala hacia Jesús, siempre genera libertad, siempre produce frutos de amor, paz y madurez espiritual. Por sus frutos los conoceréis. Los investigadores del comportamiento han documentado lo que se denomina hipermentalización, una capacidad extraordinaria para leer microexpresiones, patrones de comportamiento y señales inconscientes en otras personas, que puede parecer sobrenatural, pero tiene una explicación dentro del rango de las capacidades humanas. Sin embargo, hay casos que van absolutamente más allá de esa explicación, casos de conocimiento de información específica, detallada y verificable, que no podría haberse obtenido por ningún medio natural, psicológico o tecnológico. Ahí es donde la frontera de la ciencia termina y comienza el territorio que solo la fe puede mapear correctamente. Cuando una persona en tu vida muestra este tipo de conocimiento perturbador, que revela secretos que nadie debería conocer, que predice con exactitud inquietante, que te hace sentir expuesto y controlado en lugar de libre y amado, pon distancia espiritual, no con miedo, sino con autoridad, no con desprecio, sino con amor protegido por la sabiduría. El creyente que camina en la plenitud del Espíritu Santo no tiene nada que temer del espíritu de adivinación, porque mayor es el que está en él. Pero sí debe reconocer lo que está viendo para no ser engañado ni llevar a otros hacia fuentes que parecen luz, pero que, al examinarlas a la luz de la palabra, revelan su oscuridad. Ananías y Zafira, cuando Satanás llena el corazón. Hechos capítulo 5 abre con una de las escenas más sobrecogedoras de todo el Nuevo Testamento. Un matrimonio, Ananías y Zafira, miembros de la comunidad cristiana primitiva, venden una propiedad y traen solo una parte del precio al apóstol Pedro, pretendiendo que es el total. No robaron a un extraño, no engañaron a un enemigo, mintieron al Espíritu Santo dentro de la comunidad de los santos. Y Pedro, iluminado por ese mismo Espíritu, le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? No le dice: ¿por qué decidiste mentir?, sino: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Hay una distinción radical ahí que debemos entender. Y Ananías cayó muerto. 3 horas después, lo mismo sucedió con Zafira. Este texto es profundamente incómodo para muchos creyentes modernos que prefieren un evangelio de comodidad y sin confrontación. Pero la palabra de Dios no necesita nuestra aprobación para ser verdad. Y lo que este texto nos revela es una señal demoníaca que opera en el nivel más peligroso de todos: el nivel del engaño sistemático y deliberado dentro de la comunidad de fe. No en el mundo, dentro de la iglesia, dentro del espacio donde se supone que la verdad reina. Una de las señales más reveladoras de la influencia demoníaca en una persona no es la conducta extrema y visible, sino la doble vida perfectamente mantenida. La persona que en la iglesia es ejemplar,
que ora con elocuencia, que tiene palabras inspiradoras para todos, que lleva la Biblia bajo el brazo y levanta las manos en adoración, pero que en privado vive en oscuridad, que miente con una naturalidad perturbadora, que manipula a quienes le rodean con una precisión calculada. Esa persona no es simplemente hipócrita. Hay una energía detrás de esa capacidad de engaño que va más allá de la debilidad humana ordinaria. El engaño de esta magnitud requiere ayuda sobrenatural de la fuente equivocada. El apóstol Pablo lo advirtió con palabras que deberían tatuar nuestra conciencia espiritual. Habrá personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. No negarán la existencia de Dios. Negarán su poder transformador en sus vidas. Mantendrán el lenguaje, los rituales, las formas externas, pero por dentro el poder real del Evangelio nunca los ha tocado, o lo rechazaron en algún punto del camino, y en ese espacio vacío entró otra cosa. Y nos dijo que de esas personas nos apartemos, no porque las odiemos, sino porque el amor real a veces requiere distancia y siempre requiere discernimiento. La psicología llama a la capacidad extrema para mantener una doble vida camaleontismo conductual, y en sus formas más extremas lo asocia con ciertos rasgos de personalidades que tienen una relación instrumentalizada con la verdad. Pero lo que la psicología no puede ver es la dimensión espiritual, que detrás de esa capacidad para el engaño sistemático puede haber una entidad que ha encontrado en ese ser humano un instrumento dócil para sembrar confusión, traición y destrucción dentro del cuerpo de Cristo. El enemigo sabe que la destrucción desde adentro es siempre más efectiva que el ataque desde afuera. ¿Cómo reconocerla? No por una sola acción, sino por el patrón sostenido en el tiempo. Alguien cuyas palabras no corresponden con sus hechos de manera consistente. Alguien que nunca asume responsabilidad genuina, que siempre tiene una explicación convincente para cada inconsistencia, que nunca es confrontado sin convertirse en la víctima de esa confrontación. Alguien cuya presencia, aunque sea agradable superficialmente, deja una sensación de incomodidad o vacío en tu espíritu que no puedes explicar con razón. Ese malestar en tu espíritu no es juicio humano. Es el Espíritu Santo alertándote desde adentro. No lo ignores, no lo racionalices. Llévaselo al Señor y pídele que te muestre lo que está viendo. Los 7 hijos de Seba y la autoridad verdadera. Hechos capítulo 19. Nos cuenta una historia que combina lo dramático con una enseñanza espiritual de un valor incalculable. 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva decidieron imitar el ministerio de Pablo y usar el nombre de Jesús para exorcizar demonios. Era una operación calculada, comercial casi, motivada por los resultados impresionantes que veían en el ministerio genuino del apóstol. No había relación, no había fe real, solo la adopción de una técnica que parecía funcionar para otros. Y el espíritu inmundo dentro del hombre les respondió con una frase que resuena a través de los siglos. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre poseído saltó sobre ellos y los venció con tal fuerza que huyeron heridos y desnudos. Esta historia nos revela algo absolutamente fundamental. El nombre de Jesús tiene autoridad real, pero esa autoridad no funciona como una fórmula mágica que cualquiera puede pronunciar. Funciona a través de la relación genuina con Jesús mismo. Y en el contexto de las señales de la influencia demoníaca, esta historia apunta hacia algo que es quizás la señal más definitiva de todas: la resistencia activa y sobrenatural al nombre de Jesús y a la oración genuina. No el rechazo intelectual de alguien escéptico,
Una resistencia que viene de adentro, visceral, perturbadora, que no puede ser explicada por la sola voluntad de la persona. Cuando oras por o con una persona bajo influencia demoníaca, puedes observar reacciones que van más allá del rechazo intelectual a la fe. No hablo de alguien que simplemente no cree en Dios. Hablo de una reacción física, emocional o conductual que se desencadena específicamente en respuesta a la oración, a la mención del nombre de Jesús, a la adoración o a la imposición de manos en el nombre del Señor. Esa reacción puede manifestarse como agitación súbita, náuseas, dolor de cabeza, cambios drásticos en el comportamiento, una urgencia inexplicable por salir de ese lugar o, en casos más avanzados, manifestaciones físicas más dramáticas. Lo que reacciona no es la persona, es lo que la habita. Los investigadores del comportamiento que han estudiado fenómenos de liberación en diferentes culturas y contextos religiosos han documentado respuestas fisiológicas durante estos momentos que no encuentran explicación en los parámetros conocidos de la psicología convencional: cambios en la presión sanguínea, modificaciones en la frecuencia cardíaca y en la conductividad de la piel que ocurren instantáneamente durante momentos de oración específica, sin que la persona haya realizado ningún esfuerzo físico que lo justifique. La ciencia levanta las manos y dice: no tenemos respuesta. La fe cristiana tiene la respuesta desde hace 2000 años. Hay entidades en el mundo espiritual que reaccionan a la presencia del Espíritu Santo con la misma certeza que las tinieblas reaccionan a la luz. Ahora bien, esta señal también tiene un lado hermoso y esperanzador que no debemos pasar por alto. Si la influencia demoníaca reacciona ante el nombre de Jesús, eso significa que ese nombre tiene poder real sobre ella. El enemigo no reaccionaría si no tuviera razón para temer. Y el hecho de que el demonio le respondiera a los hijos de Esceva diciéndoles: a Jesús conozco, confirma que Jesús es reconocido en el mundo espiritual como la autoridad suprema. Los demonios no discuten la divinidad de Cristo, la conocen mejor que muchos teólogos, y por eso tiemblan. Eso significa que tú, si caminas en relación genuina con Jesús, si tu fe no es una fórmula, sino una vida entregada al Señor, tienes acceso a esa misma autoridad. No la autoridad prestada de alguien más, tu propia autoridad, dada por el Espíritu Santo que habita en ti, fundamentada en la sangre derramada en la cruz y en la resurrección que venció a la muerte misma. Y cuando te encuentres frente a una persona cuya reacción ante lo sagrado es de resistencia extrema, no huyas como los hijos de Esceva. Clama al Señor, busca cobertura espiritual, intercede con humildad y con fe, y confía en que aquel que dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, sigue siendo hoy el mismo que lo dijo entonces. Su autoridad no tiene fecha de vencimiento. Llegaste hasta aquí, y eso no es poca cosa. En un mundo donde la atención se dispersa en segundos, donde las notificaciones compiten por cada momento libre de tu mente, donde todo grita para alejarte de lo que realmente importa, tú decidiste quedarte, decidiste escuchar, decidiste aprender. Y eso me dice algo sobre ti, que tu corazón tiene hambre de la verdad de Dios, que no te conformas con una fe superficial, que quieres entender, discernir, crecer, que cuando el Señor habla, tú te detienes a escuchar. Eso es algo que Dios mismo puso en ti, y yo te honro profundamente por ello. Son pocas las personas que llegan al final de un estudio como este. La mayoría se queda en el camino, distraída o simplemente sin la profundidad de corazón para recibir lo que Dios quiere hablar. Pero tú estás aquí. Eso no es accidente, no es coincidencia, es una cita divina. Y yo creo que el Señor tiene algo específico para decirte a través de todo lo que hemos explorado juntos en esta sesión.
Deja que eso se asiente en tu alma. Deja que el Espíritu Santo haga su obra en ti con lo que recibiste hoy. A lo largo de este estudio recorrimos juntos 8 señales que las Escrituras, el testimonio de la Iglesia y hasta la ciencia nos ayudan a reconocer cuando hay una influencia demoníaca en la vida de alguien. Vimos la mirada que no pertenece a este mundo en el endemoniado de Gadara. Escuchamos sobre la voz que cambia y recordamos a María Magdalena, liberada de 7 demonios para convertirse en testigo de la resurrección. Examinamos el dominio sobre el cuerpo en la historia de la mujer encorvada durante 18 años, a quien Satanás había atado. Reflexionamos sobre el poder de la palabra para revelar lo que está oculto, aprendiendo del Padre que clamó con fe imperfecta y fue respondido. Aprendimos del patrón cíclico de destrucción y aislamiento en la vida del rey Saúl. Discernimos la diferencia entre el conocimiento sobrenatural que viene de Dios y el espíritu de adivinación que operaba en la esclava de Filipos. Reconocimos la doble vida como una de las señales más sutiles y peligrosas a través de la historia de Ananías y Zafira. Y finalmente, vimos que la resistencia sobrenatural al nombre de Jesús es la señal más definitiva de todas y también la más esperanzadora, porque nos recuerda que ese nombre tiene poder real sobre toda tiniebla. Ahora necesito pedirte algo especial. Quiero saber quiénes son los escogidos que llegan hasta el final de mis narraciones. Quiero saber quiénes son los que no se rinden a mitad del camino, los que buscan a Dios con todo su corazón hasta el último minuto. Así que, por favor, ahora mismo, escribe en los comentarios esta frase: soy guardado por el poder de su nombre. Esas palabras son tu declaración de fe, tu testimonio de que estuviste aquí, de que el Espíritu Santo habló a tu corazón a través de este estudio. Cuando yo lea esas palabras en los comentarios, sabré que eres uno de los escogidos que llega hasta el final. Y voy a interceder por cada persona que las escriba, porque sé que detrás de cada comentario hay un alma que Dios ama profundamente y que merece todo mi amor pastoral. Si este canal ha sido una bendición para ti, si aquí has encontrado la palabra de Dios dicha con amor y sin condena, te pido que te suscribas si aún no lo has hecho y que des me gusta a este video. Esa suscripción no solo te conecta con contenido nuevo cada vez que lo publiquemos, es una declaración de que quieres mantener encendida tu llama espiritual, de que no quieres que esta fuente se cierre para ti. Y si ya estás suscrito, me alegro enormemente por ti, hermano, hermana. Continúa viendo los estudios de este canal. Cada vídeo es un altar levantado en el nombre del Señor, y tu presencia aquí importa más de lo que imaginas. También quiero hablarte de algo que puede parecer pequeño, pero que tiene un impacto enorme. Puedes convertirte en miembro de este canal con una pequeña contribución mensual. No lo llames gasto porque no lo es una inversión en el reino de Dios. Cada miembro que se une ayuda a mantener este espacio vivo, a costear el tiempo, los recursos y la dedicación que requiere traerte estudios como este, profundos, fundamentados en la palabra, hechos con amor genuino. Cuando te conviertes en miembro, no solo sostienes un canal, estás ayudando a que miles de almas que no tienen iglesia cercana, que no tienen pastor, que están solas en su búsqueda de Dios, puedan seguir encontrando la verdad aquí. Eso tiene un valor eterno. Y si ya eres miembro, que Dios te recompense abundantemente. Tu generosidad es semilla plantada en tierra fértil. Antes de terminar, quiero que hagas algo. Donde quiera que estés, en la comodidad de tu hogar, en el transporte, en el trabajo, en la oscuridad de la madrugada cuando el alma no encuentra descanso, donde sea que este mensaje te haya encontrado, levanta tu corazón al Señor. No necesitas palabras perfectas.
Solo di desde lo más profundo de tu ser: gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por este mensaje. Gracias porque tu poder es real y tu nombre es más grande que cualquier tiniebla que enfrente. Gracias porque no estoy solo. Estás conmigo. Esa oración simple, dicha con un corazón genuino, sacude el mundo espiritual de maneras que no imaginamos. Alaba al Señor por el día de hoy. Agradécele por el mensaje que Dios acaba de hablar a nuestros corazones. No lo dejes pasar sin responder. Dios habló. Ahora es tu turno de responder. Y que la paz del Señor guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Y recuerda, no caminas solo.